Hay una imagen que millones de mexicanos tienen grabada en la memoria desde la infancia. La procesión del Viernes Santo avanzando por las calles empedradas del pueblo. Los penitentes cargando cruces de madera de verdad, de las que pesan, de las que dejan marca. El olor a copal mezclado con el de las velas. La gente llorando en silencio en las banquetas mientras pasa el Cristo yacente. Los rezos que se saben de memoria porque los aprendiste antes de aprender a leer. Y ese silencio particular del Viernes Santo mexicano que no se parece a ningún otro silencio, que tiene una textura propia, una gravedad que se siente en el cuerpo. Ahora imagina que llegas a Estados Unidos por primera vez en Semana Santa. Y en lugar de todo eso encuentras conejos de plástico en los aparadores. Canastas de paja llenas de huevos de colores. Chocolates con forma de pollito. Niños corriendo por el pasto a buscar huevos escondidos. Descuentos en los centros comerciales. Barbecues en el jardín trasero. Y la mayoría de la gente trabajando el Viernes Santo como si fuera un martes cualquiera. El choque cultural es real. Y la pregunta que se hace casi todo mexicano que lo vive es inevitable. ¿Qué le pasó a la Semana Santa aquí? La respuesta es larga, es fascinante, y dice cosas muy profundas sobre cómo dos países vecinos construyeron relaciones completamente distintas con la religión, con la tradición y con el tiempo sagrado. Empecemos desde el principio, porque para entender lo que es la Semana Santa en Estados Unidos hoy, hay que entender lo que fue Estados Unidos desde su fundación. Estados Unidos no fue colonizado por España ni por la Iglesia Católica. Fue colonizado, en su núcleo fundacional, por grupos protestantes que habían huido de Europa precisamente para escapar de lo que ellos consideraban el exceso ceremonial, la corrupción y la autoridad aplastante de la Iglesia Católica y de la Iglesia Anglicana. Los puritanos que llegaron en el Mayflower en 1620 no eran gente que amara las procesiones, los santos, las imágenes religiosas, los rituales elaborados ni los días de guardar. Al contrario, para ellos, todo eso era idolatría. Todo eso era distracción mundana disfrazada de espiritualidad. La verdadera fe, en su visión, era austera, directa, personal, sin intermediarios y sin adornos. Y esa mentalidad marcó a fuego la cultura anglosajona protestante que se convirtió en el núcleo de la identidad estadounidense. El protestantismo, en sus distintas vertientes, tiene una relación muy diferente con el calendario litúrgico que el catolicismo. Para un católico, el año tiene una arquitectura sagrada. Tiene tiempos fuertes y tiempos débiles. Tiene Cuaresma y tiene Adviento. Tiene días de ayuno y días de fiesta. Tiene la Semana Santa como el centro absoluto del año litúrgico, la semana en que el tiempo ordinario se suspende y sucede lo más importante que puede suceder en la teología cristiana, la muerte y la resurrección de Cristo. Para un católico, sobre todo para uno educado en la tradición latinoamericana, eso no es un evento del pasado que se recuerda. Es un misterio que se vive, que se reactualiza, que se hace presente cada año con una intensidad que puede ser físicamente abrumadora. Para muchas tradiciones protestantes, la relación con los rituales es mucho más fría, mucho más intelectual. No hay que vivir nada en el cuerpo. No hay procesiones. No hay vía crucis. No hay imágenes que cargar ni penitencias que cumplir. Hay un sermón. Hay una lectura bíblica. Hay una reflexión personal. Y listo. Dios está en todas partes y todos los días son igualmente sagrados. Así que no hay una semana que sea más santa que otra de manera sustancial. Esa diferencia teológica de base es el primer gran factor que explica por qué la Semana Santa nunca tuvo en Estados Unidos el peso que tiene en México. Pero eso es solo el comienzo. El segundo factor es la separación entre Iglesia y Estado, que en Estados Unidos es mucho más estricta y mucho más antigua que en México. La primera enmienda de la Constitución estadounidense, aprobada en 1791, prohíbe al gobierno federal establecer una religión oficial o interferir en la práctica religiosa. Eso suena parecido a lo que dice la Constitución mexicana, pero en la práctica ha funcionado de manera muy diferente. En México, aunque el Estado es formalmente laico, la Iglesia Católica tiene una presencia cultural, social e institucional tan profunda que la separación real entre lo civil y lo religioso es mucho más porosa de lo que dicen los textos legales. Las fiestas religiosas son fiestas nacionales de facto. La Semana Santa es vacaciones escolares y laborales en todo el país, no porque el Estado sea religioso, sino porque la cultura es tan profundamente católica que no tiene sentido pretender otra cosa. El Viernes Santo es día de guardar en casi todos los estados.
Hay rituales de Semana Santa que son organizados por los municipios, por los gobiernos locales, por las instituciones. La frontera entre lo cultural y lo religioso en México es tan delgada que a veces es invisible. En Estados Unidos eso no funciona así. El gobierno federal no reconoce el Viernes Santo como día feriado nacional. La mayoría de los estados tampoco. Las escuelas públicas no cierran en nombre de la Semana Santa, aunque en la práctica cierran la semana de Spring Break que casi siempre coincide, pero oficialmente no es por motivos religiosos. Es por motivos de descanso de primavera. El Estado estadounidense tiene un cuidado casi neurótico en no aparecer favoreciendo ninguna religión específica, y eso incluye no hacer oficiales las fiestas del calendario cristiano. Eso tiene un efecto práctico enorme en la vida cotidiana. Si el Viernes Santo no es feriado nacional, la mayoría de la gente trabaja. Si trabaja, la semana no tiene el paréntesis sagrado que tiene en México. Si no hay paréntesis sagrado, la semana fluye como cualquier otra y la dimensión religiosa queda relegada al ámbito completamente privado. Al domingo en la iglesia si es que vas. Y ya. Ahora viene la parte que más le sorprende a la gente cuando la conoce. El origen del conejo de Pascua, los huevos de colores, toda esa iconografía que hoy asociamos con Easter en Estados Unidos, no es cristiana. No es ni remotamente cristiana. Es pagana. La palabra Easter en inglés viene del nombre de una diosa germánica de la primavera y la fertilidad llamada Eostre u Ostara, dependiendo de la fuente que consultes. Esta diosa era adorada en los rituales de llegada de la primavera, en el equinoccio de primavera, con símbolos de fertilidad y de renacimiento de la naturaleza. Los huevos, los conejos, las flores, los pollitos. Todo eso son símbolos de fertilidad, de reproducción, de la tierra que despierta después del invierno. No tiene nada que ver con la resurrección de Cristo. Absolutamente nada. Cuando el cristianismo se expandió por Europa del Norte, hizo lo que siempre ha hecho históricamente con las tradiciones locales. Las incorporó, las resignificó, las bautizó. La fecha de la Pascua cristiana, que coincide con el equinoccio de primavera, fue superpuesta sobre los rituales paganos de primavera que ya existían. Y muchos de los símbolos paganos sobrevivieron, transformados pero reconocibles. El problema es que en los países de tradición protestante, donde el poder de la Iglesia para resignificar culturalmente los rituales era mucho menor, esos elementos paganos nunca quedaron completamente integrados en una narrativa cristiana coherente. Se quedaron flotando, como decoración de temporada, como costumbre cultural sin contenido teológico real. El conejo de Pascua como figura popular en Estados Unidos llega con los inmigrantes alemanes en el siglo XVII y XVIII. Los alemanes tenían la tradición de los Terrace, una liebre que traía huevos de colores a los niños buenos. Los colonos anglosajones adoptaron la figura porque era simpática, porque era divertida, porque no amenazaba ninguna convicción teológica de nadie. Y así, poco a poco, el conejo de Pascua fue desplazando en el imaginario popular cualquier contenido religioso que el Easter pudiera haber tenido para la gente común. El capitalismo hizo el resto. Porque hay que hablar del capitalismo. El siglo XX en Estados Unidos fue el siglo de la conversión masiva de las festividades en eventos de consumo. Navidad, Halloween, Día de San Valentín, Día de las Madres, y sí, Easter, todas fueron colonizadas por la industria comercial con una eficiencia extraordinaria. Y el proceso es siempre el mismo. Tomas una fecha que tiene algún tipo de resonancia cultural o emocional, la despojas de cualquier contenido que pueda ser divisivo o exclusivo, la conviertes en un acontecimiento universal y agnóstico que cualquiera pueda celebrar sin importar sus creencias, la llenas de productos de temporada en los colores correctos, y la lanzas al mercado. Easter es perfecta para ese tratamiento. Los huevos de colores, el conejo, los colores pastel, la primavera, los chocolates, son iconografía completamente desreligionizada que puede venderse a cualquier familia americana de cualquier tradición religiosa o de ninguna. Y así es como Easter se convirtió en la segunda temporada más importante de ventas de dulces en Estados Unidos, solo después de Halloween. No porque los americanos sean más o menos religiosos que los mexicanos, sino porque el capitalismo es extraordinariamente bueno vaciando de contenido espiritual cualquier cosa que pueda convertirse en producto. En México ese proceso también ocurrió, pero nunca logró desplazar completamente el núcleo religioso de la Semana Santa. Hay varias razones para eso.
Una es que el catolicismo mexicano tiene raíces mucho más profundas y mucho más antiguas en la vida cotidiana que el protestantismo anglosajón. Otra es que la tradición de Semana Santa en México no es solo religiosa en el sentido formal. Es cultural, es comunitaria, es identitaria. No es solo ir a misa. Es el olor del incienso. Es la comida específica de esos días. Es la música que no suena en ningún otro momento del año. Es la procesión que organiza la misma familia desde hace generaciones. Eso es mucho más resistente al blanqueamiento comercial que una fecha que solo vive en el templo. Hay también un factor demográfico que explica la transformación de Easter en Estados Unidos a lo largo del siglo XX. Estados Unidos recibió oleadas enormes de inmigración de países no cristianos, judíos escapando de la Europa del Este y del nazismo, inmigrantes de Asia, del Medio Oriente, de África, de todo el mundo. Eso aceleró la necesidad de que las festividades culturales dominantes se volvieran más inclusivas, más agnósticas, más neutrales. Una fiesta que solo pueden celebrar los cristianos es una fiesta que excluye a una parte creciente de la población. El mercado no quiere excluir a nadie. El mercado quiere venderle a todos. Entonces la fiesta se transforma para que quepa todo el mundo, y en ese proceso de expansión, el contenido original se diluye hasta casi desaparecer. Hay algo más que quiero decir y que me parece importante para entender esto sin caer en el error fácil de pensar que los americanos son superficiales o que no tienen fe. Estados Unidos sigue siendo uno de los países más religiosos del mundo desarrollado. Los niveles de práctica religiosa declarada en Estados Unidos son muy superiores a los de Europa Occidental, y no muy diferentes a los de México en términos estadísticos. Hay millones de familias americanas que viven la Semana Santa con una profundidad y una devoción genuinas. Las iglesias evangélicas tienen servicios de Semana Santa muy concurridos. Muchas comunidades católicas en Estados Unidos, particularmente las comunidades latinas, viven la Semana Santa con la misma intensidad que en México. Hay procesiones de Viernes Santo en los barrios mexicanos de Los Ángeles, de Chicago, de Houston, que son extraordinariamente conmovedoras. Pero eso no es lo que ve la cultura dominante. Lo que ve la cultura dominante es el conejo, los huevos y el chocolate. Porque la cultura dominante en Estados Unidos fue construida por grupos protestantes que tenían una desconfianza profunda hacia el ritualismo, y esa desconfianza se convirtió en un vacío cultural que el mercado llenó con mucho gusto.